Amén, hermanos. Amén. Pues, ¿sabe? Vamos bueno, ya estamos preparados para, después de haber estado en la presencia del Señor, estamos preparados para que el Señor hable a nuestra vida. Amén. Así es de que vamos a estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amén, hermanos. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a orar por la hermana, por mi amada mía. Dios te bendiga. Amén. Señor, presentamos este vaso, Señor. Ella es un vaso, un instrumento tuyo, Señor. Esta noche pedimos la gracia tuya, pedimos la unción, Señor. Aleluya. Seas tú hablando a través de ella, Señor. Haznos entender, Señor. Trata con nosotros, Señor. Danos entendimiento de tu palabra, Señor. Que salgamos de este lugar llenos del conocimiento de tu voluntad. Gracias por este vaso, por este instrumento, Señor, que tú vas a usar. En el nombre de Jesús. Amén. César, voy a ocupar el pizarrón para acá, para que se mire. Por favor, sí, lo traen para este lado, aquí por favor, o de este lado, por favor, aunque, bueno. Descubrir todos que soy izquierda ahora, con la izquierda. Gloria a Dios, amén. Bueno, amados, seguimos con nuestra serie de los últimos tiempos. Siempre que hemos empezado a hablar sobre las profecías, todo lo que es la escatología, los tiempos finales, siempre le ha parecido al Espíritu Santo que demostremos con la palabra, Él demostrar con la palabra que la iglesia no pasará a la gran tribulación. Se quedará la gran tribulación el que apostató, el que se salió del camino y voluntariamente apostató y se desvió de la fe, aquel que se le volvió enemigo al Espíritu Santo, porque terminarán blasfemando, apostatando. Aquellos que no aceptaron a Jesús se quedarán. La iglesia no pasará la gran tribulación. Una vez más, Dios nos va a hablar a través de las Escrituras y yo le pido al Señor que me ayude y que abra nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que entendamos la profecía de las 70 semanas de Daniel. Todos nosotros sabemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? Estuvieron cautivos ¿por cuántos años? 70 años. Pero Jeremías había profetizado que cuando se cumpliera el tiempo, Dios los visitaría y los despertaría a la palabra de Él para que regresasen a Jerusalén, ¿sí? Ahora, Jeremías había profetizado. Daniel, ¿se acuerda de esta profecía? En Jeremías 29:10 dice la Escritura. Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios ya había prometido que los despertaría. Dios había prometido y había hablado de ellos para hacerlos volver. ¿A dónde? A Jerusalén. Entonces ahí está Daniel, ¿sí? Y todos sabemos que Daniel no se contaminó con Babilonia. Babilonia era la máxima potencia en aquel tiempo, era rica, era la nación deseada, todos tenían el sueño de Babilonia.
era rica en oro, haga de cuenta que era el Estados Unidos que todos querían venir a esta nación porque aquí fluye la leche y la miel y que esto y que el otro, ¿no? Entonces, Babilonia era una nación rica, abundante, pero Daniel nunca se contaminó con lo que había en Babilonia. Nunca se contaminó. Ahora, cuando se está acercando el tiempo, faltan 3 años para que se acerque el tiempo de cumplirse los 70 años ahí, cautivos en Babilonia. Y Daniel sigue haciendo los sacrificios que los sacerdotes hacían en el templo. Venía y ofrecía el sacrificio 3 veces al día. Él no se había desviado. De ellos se reían, los babilonios se reían y les decían: canten canciones de nosotros. Pero Daniel nunca cantó las canciones de ellos porque sabía que al cantar los cantos de ellos se iban a apartar de Dios. Nunca se contaminó y siempre oraba 3 veces. Entonces, al sacrificio de la tarde, dice la Escritura, que el ángel Gabriel le visitó a Daniel. Vamos al libro de Daniel, si eres tan amable, por favor. El libro de Daniel, capítulo 9, verso 20. Yo te voy a pedir que estés atento con tu libreta, con tu lápiz, porque hay una cosa bien linda que dice la Escritura: el que lea, ¿qué? Entienda. Y aquí es una cuestión de números, de matemáticas. Y yo le pido al Señor que tanto a mí como a ti nos dé claridad en esto. Amén. Yo para enseñarle, que Dios me dé la gracia, y usted para recibir. Amén. Daniel 9:20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte, ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Yo he venido para enseñarte, ¿qué? La orden. He venido para enseñártela, para aclarártela, ¿sí? Porque tú eres muy amado. Y luego, ¿qué le dice el ángel? ¿Qué le dice después? Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces hay una necesidad de entender ¿qué? La orden y la visión. Entonces se requiere de nosotros que entendamos la orden y la visión, que entendamos que la iglesia no pasará la gran tribulación, y aquí va a quedar claro, pero hay una necesidad, y pido a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para entender esta orden y esta visión que el ángel le mostró a Daniel. Amén. Verso 24, vamos a ver la visión y vamos a ver la orden. 70 ¿qué? Semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pregunta: ¿cuál era el pueblo y la santa ciudad de Daniel? Jerusalén es la santa ciudad y su pueblo es Israel. ¿Sí? Entonces le dice el ángel: 70 semanas están determinadas ¿para quién? Para Israel y para Jerusalén. Le aclara el punto. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, Israel, y para la santa ciudad que es ¿qué? Jerusalén. Jerusalén es la santa ciudad. Ahora, estas 70 semanas, amados, son 70 semanas de años. 70 semanas de ¿qué? De años. Mira, no pierdas por favor el libro de Daniel,
Y vamos a ir al libro de Levíticos 25:8, ¿sí? Levíticos 25:8 dice: y contarás 7 semanas de ¿qué? No, todavía no llegan. Yo les doy oportunidad a que corran juntamente conmigo y lleguen a Levíticos 25, verso 8. Amén. ¿Sí? Entonces aquí Gabriel está hablando de 70 semanas de años. Le dice Levítico 25:28: y contarás 7 semanas dice de días, de años. ¿Sí? 7 veces 7 años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte ¿cuánto? 49 años, ¿entendiste? Porque nosotros tenemos en nuestra cabeza y estamos limitados en nuestro calendario, ¿sí? Solar, a que una semana tiene 7 ¿qué? Días. Pero aquí está hablando de semanas de años, ¿sí? Semanas de años. Por lo tanto, una semana son ¿cuántos? Si estamos hablando de años, una semana son 7 años. ¿Estamos entendiendo? Una semana es igual a 7 años. Gloria a Dios. ¿Entendiste, Juanita? ¿O te lo explico? Entonces, dice que 70 semanas están determinadas para el pueblo y para la santa ciudad que es Israel, Jerusalén. Amén. 70 semanas. Dejen busco algo. Aquí está. 70 semanas. ¿70 semanas? ¿Sí? ¿De qué? De años. Entonces, 70 por 7 es igual a ¿cuánto? Saque la calculadora. ¿Cuánto? 70 por 7 es igual a 490. ¿Sí? ¿90 qué? Años. 70 semanas de años están determinadas ¿para qué? Para tu pueblo, para Israel y para la ciudad santa, Jerusalén. Amén. Entonces, 70 semanas son un total de 490 años. ¿Hasta ahí vamos bien y vamos entendiendo? ¿Sí? Ok. Repito, la profecía es para Israel, no es para la iglesia. Diga conmigo, la profecía es para Israel, no para la iglesia. Amén. Sigue diciendo ahí, volvemos al libro de Daniel 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, ¿sí? Para terminar, ¿qué? La prevaricación. Esa palabra como que no está muy familiarizada con nosotros, pero la prevaricación es cuando un juez dicta sentencia a favor de un culpable para que el culpable se beneficie, y este juez, la prevaricación, lo que es que el juez se brinca toda la ley, se salta toda la ley, infringe toda la ley por beneficiar al culpable. Y nosotros hemos visto esto en el mundo, en la tierra, como gente que no tiene dinero para sobornar jueces, los jueces se ensañan con ellos y dictan sentencia violando todos los derechos de la persona y lo refunden y lo meten. Entonces, esa es la prevaricación, cuando un juez dicta sentencia a favor de un culpable y a un inocente ¿sí entendió? Sale beneficiado el culpable y el inocente es el que la paga ya. Esto es lo que se ha visto. Entonces, primeramente, dice ahí, determinadas, ¿para qué? Para terminar la prevaricación, ¿sí? Para terminar la prevaricación. ¿Qué más? Poner fin a qué?
al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 7 cosas aquí. Ahora, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Fíjate lo que está diciendo. Desde que sale la orden para edificar Jerusalén. Ahora, ¿quién es el que dio la orden para que salieran de Babilonia y edificaran Jerusalén, reconstruyeran el templo? Ese fue Ciro. Cuando los medos y persas, sí, los medos y los persas eran vecinos y se unen, ¿sí? Se unen, los medos y los persas vienen sobre Babilonia. Vienen sobre Babilonia, conquistan Babilonia y ahora entra Ciro, ¿sí? Entonces cuando Ciro ya está como rey en Babilonia, entonces Ciro levanta un decreto y les da la orden de que salgan a reconstruir la ciudad y el templo. Entonces está diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿y cuál es la salida de la orden? Es restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a mirar el decreto de Ciro para que salga el pueblo de Babilonia. Para que salga el pueblo de Babilonia. Vaya al libro de Esdras y no me pierda el libro de Daniel, por favor. Esdras 1:1, si eres tan amable de ir por favor para allá. ¿Estamos? Esdras 1. Ok, ¿estamos ahí? Vamos a mirar Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, y que fue la boca de Jeremías, que iban después de 70 años que saldrían, ¿sí? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo:
Ahora ya está, Ciro ya está en Babilonia, ya está como rey, ¿dónde? En Babilonia. Entonces, ¿qué es lo que hace Ciro? Pregona de palabra y también por escrito por todo su reino. ¿Y qué es lo que dijo? Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está ¿en dónde? En Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba ¿a dónde? A Jerusalén, que está ¿dónde? En Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está ¿dónde? En Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, desde que sale ¿qué? La orden, ¿sí? Desde que sale la orden que dio Ciro, dice la escritura, desde que sale la orden, fíjate, desde que, sabe pues y entiende, desde el verso 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar ¿qué? A Jerusalén. Entonces sale la orden y hay que edificar, reconstruir el templo. Soy buena para dibujar, pero acaso así hago, hacerlo lo mejor que puedo. Entonces, desde que sale la orden, amados, hasta la reconstrucción del templo, voy a poner esto un poquito más abajo. Dice, desde que sale la orden hasta la reconstrucción del templo, ¿cuántas semanas son? Dice ahí, en su Biblia. Tiene que ir conmigo para que vaya entendiendo, amado. 7 semanas. Ok, desde que sale la orden hasta la reconstrucción del templo son 7 semanas. Siete semanas, ¿ok? Ok. Restauración, ¿sí? De Jerusalén. Ok. Entonces, de aquí, desde la orden de Ciro, desde la orden de la salida hasta la restauración, ¿sí? Del templo de Jerusalén, ¿son qué? 7 semanas. Entonces, si son 7 semanas, 7 por 7, 49 ¿qué? Años. Entonces, de aquí a aquí, ¿pasaron cuánto? 49 años. ¿Estás entendiendo? 7 por 7, 49. Ahora, después, ¿qué dice ahí? ¿Qué sigue diciendo? Dice, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? 62 semanas
hasta el Mesías, ¿qué? ¿Quién es este? Hasta Cristo. ¿Ok? Ok. Entonces, de aquí, amado, desde la restauración de Jerusalén del templo hasta el Mesías príncipe que es Cristo, van a pasar ¿qué? 62 semanas. Ahora, 62 por 7, ¿cuánto es? ¿400 qué? 34 qué? Años. Entonces, mira, aquí ya tengo 62 semanas, más 7 semanas es igual a ¿cuánto? 62 más 7 semanas, 69 semanas. Entonces me está faltando una semana para que sean las. Falta una para 70. Yo batallo así porque yo escribo volteado, yo tendría que voltear todo esto. ¿Entiende? Ok, entonces, de la restauración, de la reconstrucción del templo hasta el Mesías iban a pasar 62 semanas. Entonces, sumamos, ok, 434 años más 49 años, ya tenemos un total de, exactamente, ¿estamos bien con la cuenta? 400 ¿qué? 483, 62 más 49 igual a 483. Entonces, como nos falta una semana, nos falta un total de ¿cuántos años? 7. Entonces, más 7 serían ¿cuánto? 490. ¿Sí estás viendo? 490, que son igual a 70 ¿qué? Semanas. Yo espero en Dios que estés entendiendo. ¿Estás entendiendo? Los que se quedan sin mover la cabeza, ya sé que no. ¿Me estás entendiendo? Ok, ahora, gloria a Dios. Entonces falta ¿una qué? Falta una semana. El asunto, amado, sabemos que falta una semana, pero es que aconteció algo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas para volver a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Verso 26. Y después de las 62 semanas, Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas, entonces, después de las ¿qué? 62 semanas, ¿qué acontecerá ahí? Aquí se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora, sigue diciendo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, entonces después de las 62 semanas muere el Mesías, y después cita, Daniel está citando lo que pasó en el año 70 después de Cristo. ¿Qué es lo que aconteció en el año 70 después de Cristo? Vino Tito, el general romano, y destruyó el templo que se había ¿qué? Reconstruido, ¿sí? Pero cuando destruyó el general Tito el templo que se había reconstruido, porque el ángel Gabriel está citando, ¿sí?
Está citando ese acontecimiento. Viene el general Tito y destruye el templo que se había reconstruido y dice que la ciudad quedó inundada. Según la historia dice que la matazón que hubo ahí era tan terrible que los caballos, las patas de los caballos no se miraban de la sangre que había. Había una inundación no de agua, sino de sangre, de tanta muerte, de todo lo que hizo el general Tito. Entonces, amado, ¿por qué razón es que el ángel está hablando en la profecía y está citando ese acontecimiento? ¿Por qué razón? Porque Israel era la nación que tenía la luz, era la nación que tenía el candelabro. Israel era la luz en medio de las naciones, porque Israel tenía la Torá, la palabra de Dios, y alumbraba a las naciones porque tenían la palabra de Dios. Entonces lo que hizo el general Tito cuando vino en el año 70 después de Cristo, dice la escritura que la profecía se cumplió. Primeramente, no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque todos sabemos, y según la historia, que el templo las piedras estaban forradas de oro. Entonces los soldados arrancaban las piedras y se las llevaban para quitarle el oro que tenía el templo en sus paredes. Y también hay figuras donde enseñan los soldados de Tito cargando la menorá, el candelabro de oro, y sacándolo del templo y llevándoselo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando el ángel Gabriel? Va más allá cuando está enseñando y citando esta profecía, que el templo que se reconstruyó, sí, sería destruido y la menorá sería quitado. El candelabro, menorá es candelabro, el candelabro que es la luz, que tipifica la luz, que simboliza la palabra de Dios. El candelabro que alumbra en medio de las tinieblas la palabra. Israel se le quitaría el candelabro en ese momento después de la muerte de Cristo. E Israel dejó de alumbrar. Ahí viene la persecución y todos los judíos fueron esparcidos por el mundo. Fueron esparcidos por el mundo en las naciones. Entonces Israel dejó de alumbrar a las naciones, dejó de dar la palabra a las naciones. ¿Y por qué lo está citando? ¿Por qué? Porque en ese momento cuando muere Cristo, se paró este progreso, este proceso que se estaba llevando a cabo, porque falta una semana, pero aquí el reloj de Dios se paró con Israel. El candelabro es quitado de Israel al llevárselo el general Tito, sus soldados. Está simbolizando que la luz que era Israel fue quitada de ellos. Se para el reloj de Dios. Hace falta una semana, pero Dios hizo una pausa ahí. Aquí Dios hizo una pausa, amados. Se para el reloj de Dios, hace una pausa con Israel, mas no desechó a Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Y hay una doctrina que es la doctrina del reemplazo, que según Dios desechó a Israel y trajo a la iglesia, y ahora la iglesia, no, tú no estás tomando el lugar de Israel para nada. Dios nunca, absolutamente nunca reemplazó a Israel. Hizo una pausa con Israel. Aquí cuando muere el Mesías, el candelabro es quitado, pero aquí cuando muere el Mesías se para el reloj. Y aquí en la cruz del Calvario, así como Daniel, que entraba y oraba y hacía el sacrificio y se ponía en la ventana mirando hacia Jerusalén, el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, él estaba 3 veces orando y ofreciendo el sacrificio, orando a Dios, pidiendo a Dios por sus pecados y por los del pueblo. Él nunca se olvidó. Y así como el templo fue destruido, ¿sí? Fue destruido. Ahora no había sacerdote, pero Daniel se acordaba los oficios del sacerdote de ofrecer sacrificios por los pecados de él y los del pueblo. Y Daniel siempre lo hacía, siempre lo hacía, siempre lo hacía, siempre lo hacía, siempre lo hizo. Y él sabía que los sacerdotes, fíjate una cosa, los sacerdotes que ofrecían sacrificios en Babilonia, el pueblo se estaba olvidando de Dios, pero Daniel no se olvidaba. Y los sacerdotes, cuando estaban en el templo y ofrecían los sacrificios, ellos entraban al lugar santísimo y derramaban la sangre sobre el altar, sobre el arca del pacto. Pero hay una cosa tremenda, tan gloriosa aquí, porque aquí
aquí nace la iglesia. Dios hace la pausa con Israel y aquí en la cruz del Calvario nace la iglesia. Y los sacerdotes entraban al lugar santísimo, entraban y ofrecían en el lugar santísimo la sangre, mas no entraban al corazón de Dios, porque no hubo profeta que mirara y oyera, no hubo profeta que supo que vendría la iglesia. Nadie habló de la iglesia, nadie vio la iglesia, solamente esperaban un Mesías salvador, un Mesías libertador. Era lo que ellos esperaban, mas nadie vio la iglesia, nadie habló de la iglesia. Pero en la cruz del Calvario, al hacer la pausa, al hacer el paréntesis aquí, nace la iglesia desde el mismo corazón de Jesús. Porque el sacerdote entraba al lugar santísimo, mas no entró nunca al corazón y nunca vio la iglesia. Nace del corazón del mismo Cristo. De lo profundo de Dios nace la iglesia. Y ahí nació cuando abrieron su costado y botó hacia afuera agua y sangre. Ahí nace la iglesia. Es la pausa, es un paréntesis que Dios hace. Nace la iglesia y aquí se le llama el tiempo de la gracia. Un tiempo donde los gentiles, nosotros, seríamos salvos. Hace la pausa para dar la oportunidad a nosotras, las naciones, de venir a Cristo, porque hubiésemos quedado sin fe, sin Dios y sin esperanza. ¿No es bueno Dios? ¿No es bueno Dios? Ahora el candelabro, que cuando el ángel Gabriel está citando esa profecía, ¿sí?, de que vino aquel príncipe y destruyó, ¿sí?, y fue una inundación ahí en el año 70 y se llevan el candelabro de Israel. Entonces aquí, ahora, la iglesia, ¿qué es lo que posee? ¿Tienes la palabra? ¿Que no te ha puesto por luz a las naciones? Ahora la iglesia, ¿qué tenemos? El candelabro. ¿Mandé? El candelabro. Ahora nosotros tenemos la palabra y estamos predicando el evangelio de Cristo. El candelabro fue dado ¿a quién? A la iglesia, en este paréntesis. Pero acuérdate, Dios no ha desechado ¿a quién? A Israel, sino que hizo una pausa. Ahora se te ha sido dado el candelabro, la palabra de Dios. Ahora tú llevas la luz. Ahora tú revelas este misterio que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vas y llevas la palabra, el evangelio. ¿Sí? El evangelio, el tiempo de la gracia. La iglesia tiene la palabra, la luz ahora. La luz. Entonces aquí está el tiempo de la gracia. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por la gracia? Aleluya. Es bueno Dios. Amén. Aquí es donde los gentiles somos salvos. Ahora, para dibujitos que les hago, pero espero en Dios que entiendas. ¿Qué crees que estoy dibujando? Exactamente. El arrebatamiento. Aleluya. Exactamente, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, amado, cuando sea
el arrebatamiento, ¿sí? Cuando sea el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. El reloj se irá. ¿Y cuándo? Cuando sea el rapto de la iglesia, ¿qué va a seguir? El reloj. Ajá, exactamente. Aquí va a estar ¿qué? Una semana. Una semana que es igual a 7 años. ¿La qué? La gran el reloj empieza aquí a correr. 7 años, la gran tribulación. Y cuando terminen los 7 años, entonces estarán completas las 70 semanas. Y ya aquí, ¿qué cree que pasa? Cuando se terminan los 7 años, después de 7 años es la segunda venida de Cristo. Amén. Entonces aquí se van a cumplir los 70 años. 70 semanas, perdón, de 70 semanas de años. 70 semanas de años. Ok, ahí se cumplirán las 70 semanas. Entonces, ¿sí entendió, verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si no, me voy a ir a sentar con usted en su casa y le voy a enseñar despacito. ¿Entendió? Aleluya, gloria a Dios, eso es bueno. Aleluya. ¿Entendió, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Sí? Gloria a Dios. Eso es bueno. Entonces, amado, seguimos. Todos sabemos que desde que Cristo murió, ¿sí? Ahorita estamos en la ¿qué? En la gracia, estamos en el paréntesis, en la pausa, ¿sí? Entonces, desde que vino el general Tito y destruyó el templo y fue quitado el candelabro de Israel, los judíos han sufrido, las naciones han sufrido, ¿sí? Hay gobiernos corruptos, ha habido hambres, pestes, guerras, terremotos, ¿sí? Los gobiernos prometen, les da lo que la gente quiere cuando les conviene y como les conviene, llevando a la gente a la corrupción y más pecado, ¿sí? Siguen destruyendo y destruyendo la humanidad y destruyéndose a sí mismos por rechazar el gobierno de Cristo, ¿sí? Pero llegará un momento que así como la gente está encantada porque el gobierno les da lo que piden, llegará el momento en que se darán cuenta que el mismo gobierno les está destruyendo al darles lo que piden. Como un niño cuando está terco y haciendo berrinche y le das lo que quiere, terminas destruyendo a tu niño. Es lo mismo, llegará el tiempo en que la humanidad se dará cuenta que la llamada democracia no es tan buena como aparenta ser. ¿Por qué? Porque se darán cuenta que se están destruyendo a sí mismos, que se están comiendo a sí mismos. Entonces, llegará el colmo de los colmos con los gobiernos, y dice el libro de Daniel, en Daniel 8:23, si eres tan amable de ir para allá, por favor.
Daniel 8:23. Daniel 8:23 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando los gobiernos lleguen al colmo, ¿sí?, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Cuando los gobiernos lleguen al colmo y diga la gente, ya hasta aquí, no se puede, están peores, estamos mal, ahí dice que se levantará uno, ¿sí?, con un rostro altivo y entendido en enigmas. O sea que este será sabio y desmenuzará lo que otros no podrán desmenuzar ni entender. Será más sabio que Daniel, que fue hallado 10 veces más inteligente, más sabio que todos. Este tendrá una mente superior a la de un hombre natural. Este desglosará enigmas, este llegará pantallando y te contestará lo que digas. Bueno, tú no, espero que no te quedes, ¿verdad? O si se quiere quedar a conocerlo, yo no. Daniel 11:21 dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Este va a venir sin aviso. Este nomás va a emerger, ¿sí?, sin aviso, pero vendrá con halagos. Oh, ¿qué necesita? Si ha visto a los políticos que está la gente ahí diciéndole y están los políticos ahí haciendo campaña y está la risa y risa con ellos y hasta los abrazan, ¿sí? Este vendrá así con halagos. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Pero este sí les va a dar lo que necesitan. Vendrá con halagos. O tienes una deuda, no te preocupes. La deuda ya está saldada, ¿sí? Que tienes la deuda de la casa, del carro. Oh, no. No te preocupes, todo está pagado. ¿Cuál es tu necesidad? No te preocupes, todo estará bien, todo estará bien. Paz, seguridad. Paz y seguridad. Nosotros ya miramos este primer sello, ¿se acuerda? Cuando viene montado en un caballo blanco. ¿Y qué es el símbolo del caballo blanco? La paz. Y vendrá con halagos, halagándote. ¿Qué necesitas? No hay problema. Vendrá a solucionar los problemas del mundo. Vendrá a traer respuesta a todos. Será aplaudido, será bien recibido, será elogiado, será homenajeado. Las Naciones Unidas, bravo. La gente estará bravo. Este es el que necesitamos. Hosana, hosana, le dirán. Este es el Salvador, el que viene a traernos paz y seguridad en caballo blanco. ¿Sí? Pero dice el libro de Daniel, amados, porque eso fue el primer sello que nosotros ya vimos. ¿Se recuerda? Ya le hice rewind para atrás. ¿Sí? Pero Daniel 9:27 dice, Daniel 9:27. Dice que ¿sí?, el anticristo, ¿sí?, dice, y por otra semana que confirmará el pacto con muchos. ¿Cuándo? Cuando la iglesia se vaya, ¿sí? Cuando la iglesia se vaya, cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces, ¿qué es lo que acontecerá? Cuando la iglesia se vaya, el reloj de Dios seguirá corriendo, la pausa se quitará porque la iglesia es quitada. Entonces el candelabro regresa a los judíos, al pueblo de Israel. Ahora son los judíos los que van a tener la palabra, los que van a tener la luz y van a hacer luz a las naciones. Sí, pero dice la escritura, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, si estamos hablando de semanas, de años, dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Estamos hablando que se confirmará un pacto de ¿cuántos años? 7 años. ¿Cuándo acontecerá esto? Cuando la iglesia sea ¿qué? Arrebatada. Se confirmará el pacto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa, amados, la palabra confirmar? Confirmar
significa dar validez a lo que se ha oído o se ha dicho o hecho. Amados, el anticristo, una vez que la iglesia sea arrebatada, ¿sí?, confirmará el pacto por 7 años, confirmará lo que ya se hizo. ¿Y qué es lo que ya se hizo? Todos sabemos, no hace mucho aconteció. Se va a confirmar el pacto que el señor Donald Trump les ofreció a los Emiratos Árabes Unidos, a los árabes y a Israel. E Israel y los Emiratos Árabes Unidos, ¿qué hicieron? Firmaron pacto. Entonces, por eso es que estamos pronto, amado, porque lo que era imposible que pasara, que Israel y árabes entraran en paz, en unidad. Nuestros ojos lo han visto a través de los noticieros, lo que Trump hizo, ¿sí? Entonces, por eso es que sabemos nosotros, y no dudamos que esta generación vamos a ser partícipe del arrebatamiento de la iglesia. Porque una vez que la iglesia sea arrebatada, el anticristo confirmará ese pacto con Israel. Los árabes estarán ahí con él. El libro de Isaías le llama el pacto de la muerte. En una traducción dice que se confirmará el pacto con los que aman la muerte. Que no haya está lleno de terroristas y aman la muerte. Confirmará el pacto, paz y 7 años les ofrezco, paz y seguridad. Oh, la reconstrucción del templo, adelante, adelante. Los árabes, adelante. Todos han visto que donde estaba el templo de Jerusalén, ahora está la mezquita, ¿sí? Y los árabes no quieren que nadie entre de los judíos para allá, nada que tenga que ver con judíos, que tenga que ver con la palabra, que nada. Pero cuando se firme el pacto de paz, la reconstrucción del templo, adelante. Se volverán a hacer los sacrificios, amados. Se reconstruirá el templo, se volverán a hacer sacrificios, ofrecerán sacrificios a Dios, ¿sí? Se volverá otra vez, porque habrá ¿qué? Paz y seguridad, porque Él vino en el sello, en el primer sello, montado en un caballo ¿qué? Blanco, símbolo de paz. Viene a firmar, a confirmar el pacto de paz que ya se firmó. Estarán los árabes junto a Él, confirmando el anticristo, el pacto de paz. ¿Por cuánto? Por 7 años. Y sigue diciendo, ¿qué va a pasar a la mitad de la semana? ¿Qué dice ahí en el verso 27? ¿A la mitad de qué? De la semana. ¿Qué es lo que hará? Hará cesar el sacrificio. O sea, primero paz y seguridad, reconstruyen el templo, ofrezcan sacrificios a Dios. Pero una vez que pasen 3 años y medio, Él saldrá a manifestar lo que realmente Él es. Dice que cesará, hará cesar el sacrificio y la ofrenda para Dios. ¿Sí? ¿A cuándo? A los 3 años y medio. Y ahí, amados, es cuando se abre el segundo sello de Apocalipsis. A los 3 años y medio se abre el segundo sello de ¿qué? Apocalipsis. Entonces a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí se abre el segundo sello, amados, ¿sí? Y viene ¿qué? Se desata totalmente la gran tribulación.
Apocalipsis 6, por favor, verso 3. Porque ya miramos 1 y 2. Ya miramos el primer sello. Aquí es cuando se desata el segundo sello. Apocalipsis 6, 3. Dice la escritura, ¿ya lo tiene, amado? Gloria a Dios, yo los espero. ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? No, pues bueno. No, pues bueno, yo me entristezco. Apocalipsis 6:3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿qué? La paz. O sea, él la trajo y ahora ¿qué va a hacer? La va a quitar, ¿sí? Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amados, dice que salió otro caballo, ¿qué color? Bermejo. El color bermejo es de color rojo, símbolo de la guerra. Y dice que quitó la paz y viene ahora en caballo bermejo, caballo color rojo, símbolo de la paz, ¿sí? Símbolo de la guerra, quitando la paz y que se maten unos a otros. Y se le dio al anticristo la gran espada, ¿sí? Por lo tanto, el anticristo, amados, arrasará con todo y con todos los que se le opongan. Sean políticos, sean religiosos, él arrasará con todos. Levantará la guerra y levantará y se iniciará la tercera guerra mundial. Yo no quiero estar aquí. Yo no quiero estar aquí, porque todo lo que habla es terrible, amados. Daniel 11:22 dice, porque él hará que se maten unos a otros, él quitará al que se le oponga, sea político, sea religioso, él arrasará con todos, destruirá a todos, matará a quien sea. Daniel 11:22 dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas serán del todo destruidos junto con el príncipe de pacto. Esos mismos que estuvieron, esos árabes, haciendo el pacto junto con él y se le opusieron, también con esos va a acabar. Él no va a respetar político, él no va a respetar religión, él no va a respetar a nadie. Él vendrá, ¿sí? Haciendo la guerra, matando, destruyendo y la sangre corriendo. Por lo tanto, amados, de la misma manera, y ya hemos leído que él acabará con los dos testigos. ¿Por qué? Porque una vez que la iglesia se va, ahora ¿quiénes tienen el candelabro? ¿A quién se los regresa el Señor? A Israel. Ahora tienen la palabra, ahora ellos están llevando la palabra, están predicando los 144,000 y los dos testigos están llevando la buena nueva, están predicando, y el anticristo también arrasará con ellos. Eso ya lo vimos en enseñanzas pasadas, ¿se recuerda? Arrasará con ellos, matará a los dos testigos, a los 144,000 sellados que estarán allí predicando y llevando la luz, el candelabro, la palabra, ¿sí? Y dice Apocalipsis 6 que se le dio una grande, ¿qué? Espada. Se le dio una grande espada, pero nosotros tenemos que entender, amados, que no va a ser una espada literal, sino que se le dio la grande espada. Aquí está hablando de gran armamento, porque antes sí, ciertamente eran armas blancas, y después ¿qué es lo que sacaron? La pólvora. Y con ellos ¿qué hicieron? Pistolas, rifles, metralletas. Pero ahora ¿con qué es lo que pelean las naciones? ¿Con qué? Con bombas nucleares. Esa es la gran arma que se le ha dado al anticristo. Por eso es que a estos tiempos estamos cerca. ¿Por qué? Porque a este tiempo se pelea con armas nucleares.
Por lo tanto, la gran espada es sinónimo, es símbolo de destrucción nuclear, de masiva destrucción nuclear. Y Zacarías, amado, Zacarías describió con sus palabras lo que en su tiempo no se oía, ni se miraba, ni se había construido. Él con sus propias palabras, como él pudo en su léxico, describió lo que él vio. Pero lo que él vio no tenía nombre, como ahora tiene nombre. Pero él lo describió con sus palabras, con su léxico. Zacarías 5:1, por favor, si eres tan amable de ir para allá. Dice la escritura, ya estamos ahí. De nuevo dice, alcé mis ojos y miré. ¿Y qué es lo que vio Zacarías? He aquí un rollo que ¿qué? ¿Tú entiendes lo que es un rollo que vuela? Y miré que un rollo que volaba. ¿Sí entiendes lo que es un rollo? ¿Sí? Y miré un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Veo un rollo que vuela de 10 metros de largo y 5 metros de ancho. Amado, lo que Zacarías estaba viendo era un misil. Pero él lo descubrió con sus palabras, porque en aquel entonces no habían sido construidos ni se les había dado nombre. ¿Comprende? Él miró un misil. Verso 3. Entonces me dijo, ok, pregunta, ¿de qué tamaño era de largo? 10 metros de largo y 5 metros de ancho. ¿Sí? Esto es lo que vio Zacarías, mira. ¿Sí? ¿Ves? Esto es lo que vio Zacarías. ¿Un qué? Un misil. De 10 metros de largo y 5 metros de ancho. Es lo que vio Zacarías. Un misil. Verso 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que roba, que hurta, como está de un lado del rollo, ¿será qué? Destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, ¿será qué? Destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos. Toda la radiación, ¿quién la hará salir? El Señor. Toda la destrucción nuclear, ¿quién permitirá que salga? ¿Quién la hará salir? Jehová Dios. Y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, ¿y la qué? Y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿No hace eso un misil? ¿No hace eso el armamento nuclear? ¿Qué fue lo que pasó allá en el Líbano? ¿Hasta dónde alcanzó? Y destruyó. ¿Sí? Esto está tremendo lo que vio Zacarías. Ahora, muchos morirán con los misiles. Una gran tribulación. Muchos. Pocos quedarán vivos. De 3 personas, 2 morirán. De cada 3, 2 morirán. Verso 5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es?
Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Amados, aquí dice, este es un efa que sale. En la traducción, Palabra de Dios para Todos, mira cómo dice, el mismo verso de Zacarías 5, verso 6. Escucha, versión Palabra de Dios para Todos. ¿Cómo llama efa, la palabra que usa en esta traducción? Yo pregunté qué es eso y él me respondió, es una caneca que representa los pecados de la gente en toda la tierra. Una caneca, amado, una caneca. Ahí no le está diciendo, esta versión no le está diciendo efa. Según aquí hay un problema de traducción, ¿sí? Por eso es que vamos a otras traducciones, ¿sí? Dice caneca. Caneca es un recipiente grande de metal de forma cilíndrica. Esa es una caneca. Un recipiente grande de metal de forma cilíndrica y cierre hermético que se usa para transportar líquidos. Y un misil, amados, en la punta, en la cabeza, ¿sí? En la punta, en su cabeza, ¿sí? Lo que transporta es explosivos. O hay cabezas que están llenas de radiación, ¿sí? Cabezas biológicas, cabezas nucleares, ¿sí? Es lo que contienen estos cilindros. Cuando sale el misil, ¿qué es lo que se desprende? La cabeza, porque ahí lleva la radiación, ahí lleva el uranio, ahí lleva todo lo que es para destruir. Por lo tanto, cuando vuelen los cilindros, los misiles y suelten las cabezas nucleares, yo espero que ninguno de nosotros estemos, sino que todos sabremos que volado en el arrebatamiento. ¿Sí? Aleluya, amén. Verso 7 dice Zacarías 5, 7. Y he aquí, ¿qué dice? Levantaron la ¿qué? La tapa de plomo. Una vez más nos confirma que el armamento es nuclear, que son misiles. ¿Sí? ¿Por qué razón? Dice que levantaron la tapa de plomo, ¿sí? La tapa de plomo del misil. ¿De qué era la tapa del misil? De plomo. Amados, cuando usted, yo no sé, cuando usted, pero en una ocasión a mí me tuvieron que tomar una radiografía embarazada de mi hijo Luis. Entonces, en el momento que me ven embarazada, me pusieron a mí un chaleco sobre mí, cubriéndome todo el vientre. Y ese chaleco es hecho de plomo. Los radiólogos usan chalecos de plomo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el plomo para la radiación, contiene la radiación, no deja que traspase. Por eso es que una vez miramos que el armamento que se usará en la gran tribulación va a ser armamento nuclear, porque solamente el plomo lo pueden contener. Por eso es que la tapa era de plomo, ¿sí? Por eso es que sabemos que son misiles que están volando, que estarán volando, que serán lanzados. Y serán misiles que tendrán cabezas nucleares que estallarán y destruirán casas, destruirán gente, morirá mucha gente. Aquí, amados, no quedará casi nada. ¿A cuántos de ustedes le han puesto el chaleco de plomo cuando se ha hecho radiación? ¿O lo cubre en alguna parte de usted? Eso es de plomo. Si no, pregúntele al radiólogo. El mismo radiólogo también se pone para contener la radiación y no le haga efecto a él tanta radiación. Entonces dice que cuando levantaron la tapa de plomo, o sea, cuando abrieron ese cilindro, cuando abrieron ese misil, dice, ¿qué vio adentro? Una mujer que sentada en medio de aquel efa, de aquel cilindro, de aquel misil, una mujer sentada en medio del cilindro, del misil. Y él dijo, ¿qué dijo? Cuando vio la mujer, esta es ¿qué? La maldad.
Repito, según aquí hay un error de traducción, porque en hebreo mujer es Isha. Y aquí en el hebreo se refiere, aquí, es en hebreo Ishe, Ishe, que significa carga que viene con peso. Pero amados, carga que viene con peso que causa destrucción. Pero mira, yo no tengo problema con la traducción, si es Ishe, si es Isha, si es mujer, o si es Ishe, que significa carga que viene con peso, que causa destrucción. Yo no tengo problema, porque aquí el punto que lo que miró adentro Zacarías fue la maldad. Cuando vio adentro, él lo que vio fue la maldad. Esta es la maldad, porque la palabra maldad en el hebreo viene en femenino, ¿sí? Por eso yo no tengo problemas con la traducción aquí, porque lo que está viendo aquí es la maldad. Y te repito, en el hebreo maldad viene en femenino. Yo no tengo problema con esto. Entonces lo que vio dentro de misil es toda la maldad. Entonces, cuando ve toda la maldad, toda la radiación nuclear, vuelve a tapar el misil para que no saliera la radiación, la maldad. Dice ahí, y la echó dentro del efa, que es la radiación, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Cerró el efa, ¿sí? La tapó con el plomo para contenerla. Por lo tanto, amados, si usted no mata el pecado, si usted no mata la maldad lo matará a usted en la gran tribulación. Toda la ira de Dios y el juicio de Dios convertida en radiación, y lo matará. Hay que matar, hay que hacer pues morir lo que, lo terrenal en nosotros. Hay que matar, porque aquí toda la maldad se convertirá en ¿qué? En radiación nuclear. Te matará a ti. Por lo tanto, si tú no matas la maldad te matará. Dígalo, si usted no mata la maldad te. Así es. Así es. Seguimos. Sigue describiendo Zacarías con su léxico, con sus palabras, lo que antes no tenía ¿qué? Nombre, ni era mencionado, ni lo habían visto. Él lo vio. ¿Sí? Pero no tenía nombre y nunca se había visto como ahora nosotros los vemos. Son reales y tienen nombre. Sabemos que hay plantas nucleares. Aquí tenemos cercas, la de Palo Verde y otra que está ¿dónde? ¿Sabe que tenemos otra cerca? Aparte de la de Palo Verde, tenemos otra en Tucson. ¿Sí sabe usted eso? Plantas nucleares. Verso 9, alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus ¿qué? En sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el ¿qué? El misil, el efa, entre la tierra y los cielos. Aquí lo que Zacarías está describiendo, mis amados, ¿qué es lo que levanta los misiles? ¿Quiénes transportan los misiles? ¿Y cómo se llaman esos aviones? Está diciendo, este está hablando en inglés, cazabombarderos se llama, ¿no? En español. El soldado, ¿cómo se llaman? Bombers. Zacarías, amado, fíjate lo que está, describe un avión cazabombardero como una mujer. Y te voy a decir por qué, te voy a enseñar por qué él está describiendo que están siendo llevados, que está siendo llevado el misil por dos mujeres, o sea, por dos aviones cazabombarderos. Te voy a enseñar por qué. Mira, es un avión cazabombardero, ok. Si tú miras los aviones cazabombarderos, acuérdate que en aquel tiempo, cuando él está recibiendo esto, ¿se apagó? No me falta que ya se murió. Creo que no. Ok. ¿Sí puedes ver el avión cazabombardero? Ok.
¿Sí puedes ver tú? ¿Qué estás viendo? ¿Por qué lo está figurando como una mujer? ¿Por las qué? La cadera. Y luego está la punta del avión, pero luego está la cabina que se ve bustoso, los bustos, ¿verdad? Luego la cadera. O sea, Zacarías tenía que decir y hablar lo que ahora tiene nombre. O sea, esto lo vio Zacarías, pero no tenía nombre. Ni lo habían construido en aquel tiempo. ¿Comprendes? Entonces se puede ver la cadera de la mujer, se puede ver el busto, se puede ver la cabeza, ¿sí? Entonces él dice que vio dos mujeres que tenían viento. ¿En dónde? En sus alas. Y él alzó luego sus ojos y aquí dos mujeres que salían y tenían viento en sus alas, ¿sí? Ahora, estos aviones todos sabemos que traen viento en sus alas. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado ir en un avión a una ciudad o qué sé yo y le toca ir ahí donde está el ala? ¿Qué es lo que está ahí? Las turbinas, ¿no? ¿Y qué es lo que están echando? Viento. ¿Para qué? Para poderse dirigir. Entonces, estos aviones traen viento en sus alas para dirigirse por los aires, para dirigirse. Verso 10. Entonces mira los aviones cazabombarderos y mira los misiles que son llevados por los aviones cazabombarderos. Amén. Verso 10. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? ¿A dónde llevan el misil? Y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Amados, Sinar es Irán. Y yo no sé si usted mira noticias de Israel. Yo espero que sí, porque nosotros debemos de orar por Israel y debemos de estar atentos, ¿sí? Tenemos que estar atentos, mirar hacia Israel. Irán, acumuladora de uranio, ¿sí? Para crear bombas nucleares, armamento nuclear. Irán, ¿sí? Archirrequetequete, enemigo de Israel, y su líder se jacta gritando de hacer desaparecer a Israel de la tierra. Así es que esto será terrible. Dice Zacarías 14:2, ya voy a terminar, 14:12. Zacarías 14:12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. ¿Qué pasó en Hiroshima cuando mandaron la bomba? La carne se les caía a pedacitos. Cuando explotó la bomba en Hiroshima, la bomba nuclear, la carne se les caía a pedacitos. Aquí dice que esta será la plaga con que Jehová herirá a todos los pueblos. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¿Puedes imaginarte eso? Que solamente en lugar de ojos nomás se miren tus cuencas, los hoyos aquí. Qué impresionante será aquello. Y que la lengua se deshaga dentro de la boca. Y, o sea, serán esqueletos, ¿qué? Caminando. Serán esqueletos caminando. Por eso dice la Biblia también que muchos buscarán la muerte y no la encontrarán. Ser terrible. Pero la iglesia, ¿dónde vamos a estar? Vamos a ponernos de pie, pues. Espero que hayamos aprendido. ¿Aprendieron o no aprendieron? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantarle una
adoración a nuestro Dios por esa pausa que hizo. Qué misericordioso es Dios, ¿eh? Por eso, ¿sabes qué? Debemos de amar a Israel. Porque sabemos que Dios propuso venir a los suyos y que los suyos no le recibieran. Pero fue necesario para que nosotros los gentiles conociésemos la salvación. Por eso debemos de amar a Israel. De Israel viene la salvación. Y damos gracias a Dios por Israel. Y yo oro por Israel y tú debes de orar por Israel y pedir por la paz de Israel. Es un deber estar orando, es un deber espiritual profundo de tu ser el estar orando por Israel. ¿Por qué razón? Porque Dios hizo una pausa con ellos. Ellos están en sufrimiento. Están en sufrimiento. Por eso debemos de orar y agradecer a Dios por la salvación que vino de Israel, porque de un judío vino la salvación que es Jesús. Se hace la pausa para el reloj. Israel está sufriendo, pero tú ahorita estás gozando con Cristo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Bendecir a Israel, pedir por la paz de Israel y Señor, guarda a Israel, Señor, bendice a Israel. Padre, Señor, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor. ¿Por qué? Porque ahí después vamos a ver cómo Israel será salvo. Cómo Israel será salvo, pero vamos en partes, porque si no nos vamos a hacer bolas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Israel. Gracias por la nación de Israel. Gracias, Señor, por el pueblo de Israel. Gracias por tu misericordia, por hacer este paréntesis, Señor, y porque nacimos ahí, en esa cruz. Ahí nacimos la iglesia. Gracias, Señor, y ayúdanos, Padre, Señor, a darte gloria, Señor. Señor, que seamos responsables, Dios, con lo que tú nos has dado. Has puesto en nuestra mano el candelabro, la luz. Ahora has puesto a la iglesia para hacer luz a las naciones. Has puesto a la iglesia para llevar tu palabra. Has puesto a la iglesia para que alumbre como la menora, como el candelabro, para alumbrar en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a no tener en poco esta responsabilidad tan grande que nos has dado. Señor, que hagamos a un lado, Padre, el sentirnos agobiados con la persecución o lo que puedan decir de nosotros. Que nos importe lo que tú dices, lo que tú mandas, y que te honremos a ti y te demos la gloria a ti, Jesús. Que esta responsabilidad de la luz, de la palabra, el candelabro que has puesto en nuestras manos, amado Dios, te dé gloria cuando prediquemos, Señor, porque has puesto ahora la iglesia como casa de Dios y puerta del cielo, para que muchos vengan, Señor, y entren también a la ciudad, a la nueva Jerusalén, aleluya, a la ciudad santa de Dios, donde tú serás nuestro templo, oh Dios. Señor amado, aleluya, que seamos dignos de ser arrebatados, Padre. Que matemos la maldad, oh Dios amado, que matemos lo terrenal en nosotros, que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser fervorosos en el amor, amar al prójimo, amar a nuestros enemigos, a dar una palabra, Señor, de fe, una palabra de amor, una palabra que edifique, que levante, oh Dios. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que vivamos como tú quieres y predestinaste que viviésemos. Que nuestra cabeza, oh Dios, esté llena solamente de los pensamientos que son en Cristo Jesús. Que nuestra mente, nuestra alma, Señor, solo irradie el gozo, Padre, hacia afuera. Dios mío, ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, porque somos la luz y la
la sal del mundo. Que tu palabra no falte en nuestra boca. Que no contristemos a tu Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a amar como tú nos amas. A dar la vida por el perdido. A ir y sanar y levantar y construir. Señor, ayúdanos para ser hallados dignos. Aleluya. Que la fe nos inunde cada día, oh Dios. Que crezcamos en fe, Señor amado. Porque la fe es un milagro andando. Porque la fe trae a manifestación, Señor. Trae a manifestación lo que no es, Señor. La fe es un milagro, Señor. Que vivamos, Dios amado, en ese milagro. Viendo milagros, Dios, que la fe no falte, Jesús.